En este sentido, mejorar en los sistemas cardiovasculares, neuroendocrino, musculoesquelético, inmunológico, va en dependencia de la duración, intensidad y frecuencia. Y bueno, sabedores de que en el sistema cardiovascular se mejora el funcionamiento cuando nosotros realizamos ejercitación física en casa. Ya se dieron cuenta estudiantes y maestros la importancia de realizar ejercicio en casa y trabajar mediante un proyecto transversal. Aquí en el músculo esquelético se incrementa la producción de glóbulos blancos, lo cual hace que el COVID no nos afecte tanto como a maestros o a estudiantes que no hacen nada en casa, es decir, que se la pasan viendo la televisión. El sistema endocrino libera por la sangre distintas hormonas como, y luego las que comentan ahí. Entonces, ¿qué es importante para reflexionar estudiantes y maestros? ¿Qué estamos haciendo bajo esta modalidad de educación a distancia? México realmente cumplió con los objetivos, El Salvador también los cumplió, Colombia, Argentina, otros países lo cumplieron, o vienen especialistas a hablarnos de la asignatura, pero no saben de lo que hablan realmente, porque no se enfrentan a un contexto. ¿Qué quiere decir esto? Yo provengo de un contexto muy distinto al de un especialista. Entonces, si el especialista habla de lo que yo ahorita les hablo, pero no lo pone en la realidad o no lo aboca a su realidad, entonces no tiene ningún sentido que lo aplique o que lo platique, ¿no? Otro sentido importante de este proyecto, lo comentaba el maestro anterior, el objetivo general es presentar un qué y un para qué, clases sincrónicas y asincrónicas. ¿Qué es sincrónico en tiempo real como ahorita? ¿Qué es asincrónico? Fuera de línea, fuera de tiempo, en el momento en que el estudiante ya fue a hacer actividades propias de su, por ejemplo, si es un contexto distinto al mío, por ejemplo, si yo tengo acceso a internet, pero el estudiante no, tenemos que ver cómo llegar a ese estudiante para no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie afuera. Ese es un motivo de una campaña aquí en México que, bueno, está favoreciendo desde el estado de Puebla, pero que también involucra a otros países. Ya ha sido reconocido por la OSD, también por la UNESCO y por otros países. Bueno, en otro sentido, comentarles la importancia del desempeño académico. Con esto cierro el primer apartado. ¿Qué genera cuando nosotros estamos conectados en línea o a distancia? A veces estos sentimientos o estas emociones, la rabia, el aburrimiento, la pena o la desesperanza. ¿Cuándo sentimos pena? Cuando hacemos una presentación como ahorita, ¿no? De repente te pones nervioso o de repente los estudiantes se sienten aburridos y se van a ver, el maestro Osvaldo, a qué hora termina, ¿no? O bien sienten otro sentimiento, otra situación distinta, la apertura, el entusiasmo, el orgullo y la esperanza. Yo como me siento ahorita orgulloso poder compartir con ustedes, amigos del Salvador, esta ponencia. ¿Por qué? Porque esto me invita a mejorar como profesional y también como ser humano, porque es importante lo que fomenta el Instituto del Espíritu Santo. En otro sentido, comentarles que, por ejemplo, en esta imagen que pueden observar, ver una mujer que está orgullosa, que se reconoce como tal, como competente, que se siente animada, pero ¿cuántos estudiantes no se sienten así? ¿Cuántos maestros también se sienten tristes o bien sienten que enfrentan una situación problemática y no tienen la resiliencia necesaria para poder intervenir? Es una situación que hay que trabajar, trabajo socioemocional. Ahora bien, ¿cómo mejoramos la autoestima? A través del ejercicio. Fácil. El tipo de actividad física involucra dieta, sueño, descanso, condiciones físicas y también condiciones psicológicas. Decía Jigoro Kano, mente sana en cuerpo sano. Si nosotros tenemos una mente sana, podemos tener un cuerpo sano. Pero difícilmente si nuestra mente está mal, si está tambaleando, si no se involucra con la realidad que vivimos actualmente, no vamos a hacer lo que favorece nuestro sistema inmune. Y vamos a ver series de Netflix o vamos a ver muchas situaciones, pero no vamos a realizar ningún tipo de ejercicio. Es importante la parte emotiva, o sea, la parte de que vas a ver la tele con tu familia, vas a ver la serie, sí, pero también importante la parte donde tú ejercitas tu cuerpo, donde tú respetas y amas tu cuerpo. Es importante favorecer eso. Siguiente, factores que influyen son factores internos o endógenos, ya sea la resistencia genética, la asimilación individual del estrés o bien la edad. ¿Llevas un estilo de vida sedentario? Es una pregunta que te hace la imagen. Si lo llevas, entonces eres más probable que te infectes de cualquier enfermedad. No llámese COVID, cualquiera, ¿no? Es decir, diabetes, hipertensión, cualquier situación. Factores que influyen sobre las defensas de nuestro cuerpo. Factores como la alimentación. ¿Cómo te alimentas?
porque recuerda que tú eres como te alimentas. Cargas sociales, esfuerzos físicos intensos, presión del entorno, esfuerzos físicos y demás. Otra situación importante, los factores que influyen en nuestro cuerpo, la inmunidad a través de la alimentación, el descanso, el sueño, el frío y los cambios de temperatura. Ahorita que hace calor, por ejemplo, nosotros nos sentimos así con ganas de, pues a veces de tomarnos o a lo mejor algo frío, ¿no? Una soda fría, algo frío. Pero también no nos da ganas de hacer ejercicio porque nos acaloramos más y decimos, no, es que la verdad que flojera hacer ejercicio. Bueno, pues a las 6 de la mañana, 7 de la mañana tú comienzas tu día con ejercitación física y el resto de tu día cambia y puede ser que la persona que a lo mejor sentía triste se sienta de esta manera, se sienta capaz, competente y con ganas de trabajar. ¿Por qué? Porque también si no lo hacemos, pues difícilmente nos vamos a sentir bien con nosotros mismos, ¿no? A grandes rasgos, ese es el primer apartado de la campaña internacional que está favoreciendo. Otra parte importante de la estrategia. Observen, en este apartado ya habló el maestro anterior sobre educación física a distancia. El presente nos va a obligar a rediseñar lo ya establecido. Palabras de Diego Solís del estado de Colima. ¿Cuáles fueron los retos que enfrentaron con la estrategia de educación a distancia? ¿Qué retos cambiaron? ¿Cuáles permanecieron? ¿Y cuáles hace falta por cambiar? Yo, por ejemplo, un reto es que cuando estoy dando una plática, una conferencia, lo que se llame, en ocasiones pasa el del gas, por ejemplo, o pasa el del agua, y tengo que hacerme de la vista gorda y decir, bueno, ya pasó, ya se escuchó, pero hasta ahí. Ese es un reto para mí, porque el estudiante también se distrae. ¿Qué impacto generan tus estrategias, actividades con los alumnos y padres de familia? ¿Y qué representó para ti la estrategia de educación a distancia, ya sea en México, Salvador, Colombia, Argentina o el país que esté ahorita presente? Ahora bien, debemos de conformar como maestros un cronograma. Este cronograma nos permite, pues por supuesto, tener un planificador semanal, como lo tiene Armando y no me dejará mentir. Él planifica sus actividades, también yo con una bitácora. Si no llevamos bitácora, no llevamos agenda y no llevamos un planificador semanal, difícilmente vamos a hacer algo, ¿eh? Es importante tenerlo muy en cuenta esa parte. Y bueno, también este apartado. Alfabetización emocional. Lo comentaba el ponente anteriormente, no podemos dar lo que no tenemos. Vamos a desarrollar por ello todas las habilidades de inteligencia emocional. Vamos a erradicar con la tristeza y vamos a promover la felicidad. Vamos a erradicar con el miedo y vamos a procurar la sorpresa. Palabras del autor que comenta en el 73, en pantalla lo puedes observar. Siguiente apartado. Las emociones se clasifican en primarias al centro del círculo. ¿Qué quiere decir esto? Observen en pantalla ustedes. ¿Ya vieron qué emociones están al centro? Me voy a permitir subrayarlo en este momento con un color distinto. Denme unos momentos, por favor. Ahí está. Miren, estas emociones son las que se generan al centro. Éxtasis, ira, aborrecimiento, pesar, asombro, terror, entre otras emociones que se presentan. Ahora bien, voy a poner en corazones las emociones que están por fuera. Obsérvenlas. ¿Cuáles son? Amor, agresividad, desprecio, remordimiento, desaprobación, sobrecogimiento. Una emoción también genera sentimientos, y muchos sentimientos, demasiados. Entonces, si nosotros procuramos que nuestros estudiantes se sientan parte del grupo, se sientan reconocidos como tal, por ejemplo, ahorita se les invita a participar y muy pocos alzan la mano. Muy pocos dicen, yo quiero verme en pantalla, yo quiero levantar mi mano, yo quiero participar, yo quiero ser ponente. ¿Por qué no se hace? Todos tenemos la misma capacidad, pero ¿qué es lo que pasa? Que solamente el que pierde el miedo es capaz de enfrentarse a la realidad que actualmente estamos viviendo. Ya no es nueva normalidad, ya es lo que estamos viviendo y vamos a vivir así quién sabe por cuánto tiempo. Por ello es que hay que enfrentarnos a esa situación con mucho amor, con mucho entusiasmo y con ganas de salir adelante. Bueno, siguiente. Me voy a la otra situación, el diseño. Vamos a observar que el acompañamiento que damos como maestro al estudiante es a través de grupos de intercambio de WhatsApp, de Telegram, formularios de Google, formularios de Microsoft Teams, ocupando Microsoft, o bien a través de reuniones de Zoom, de Meet o demás plataformas que existen. Bueno,
¿Es correcto ese seguimiento o hay que mejorarlo? Favorecer plataformas colombianas, favorecer plataformas de presentación como Nearpod, favorecer a la mejor intercambio a través de Microsoft Teams. ¿Cómo podemos mejorar? Esta es la pregunta y la reflexión, porque es un desafío. ¿Cómo mejorar la educación a distancia? ¿Cómo mejorar bajo este modelo híbrido? Nos comenta Vizquerra en el 2000, a través de la alfabetización emocional. ¿Qué quiere decir esto? Un reto y un desafío es alfabetizar a más jóvenes y a más maestros de educación. Inteligencia emocional, Daniel Goleman. Él nos habla sobre todo de lo que hacemos de pequeños, favorecerlo para que, es decir, si tú tratas mal a un pequeño, desde pequeño se queda todo ese sentimiento, esa emoción, y por ello en la edad adulta tiene muchos problemas. Entonces hay que favorecer esa inteligencia emocional y cuidar como maestros cómo favorecemos esa inteligencia emocional. Por otro lado, formas alternativas de resolución de conflictos se encuentran la negociación, es decir, cómo platicas con tu estudiante y cómo negocias. La mediación, como maestro es muy importante que sepas mediar. Y la conciliación, ahí lo menciona este autor en el 2003, es decir, habilidades de la nueva era o de esta era, negociación, mediación y conciliación, y se retoman desde el 2003, imagínense. Y potenciar la resiliencia. ¿Cuántos en Consejo Técnico, tanto en México como en El Salvador, como en otros países, hemos escuchado el término resiliencia? Aquí me gustaría preguntar a algún estudiante o algún maestro, ¿qué entendemos por el término resiliencia? ¿Quién dice yo? Vamos a perder el miedo a equivocarnos, porque también el error es de humanos. Y si estamos equivocados, podemos retroalimentarnos. ¿No? ¿Nadie dice yo? Ok, no hay ningún problema. La resiliencia tiene que ver con resistencia. ¿Cómo estamos sintiéndonos en este momento? Muchos de nosotros nos sentimos angustiados, con miedo, con desesperanza. Otros cuantos nos sentimos orgullosos, nos sentimos en abundancia. ¿Pero qué tiene que ver la resiliencia en esto? Bueno, cómo trabajamos nuestras emociones y cómo favorecemos la sinergia con los estudiantes, es decir, la motivación. Y también el arte de la mayéutica. Como tú preguntas, te responden, ¿no? Si tú no sabes preguntar, no te van a saber responder. A lo mejor yo no me doy a entender en ocasiones con mis preguntas, como maestro, ¿no? Siguiente, puntos clave. Organización de las actividades. Lo que comentaba el maestro Diego Solís, un planteamiento didáctico. Interacción a distancia, un sistema de comunicación pertinente para niños que tienen conectividad y para los niños que tampoco la tienen. Intervención de padres de familia o tutores y un seguimiento de evaluación. Lo retomaba el maestro Jorge de la UNAM. Comentaba seguimiento y evaluación. ¿Cómo sigo y cómo evalúo a mis estudiantes? ¿Cómo los retroalimento? En educación a distancia es algo complejo, pero bueno, no obstante se puede realizar. ¿De qué se requiere? Bueno, pues de estrategias de modelo híbrido, ¿no? Presencial, escalonado, lo menciona el maestro Diego Solís de Colima, y también semipresencial o a distancia. Es decir, no vamos a salir de este modelo a lo mejor en cierto tiempo. Vamos a seguir en este modelo híbrido, presencial, semipresencial, a distancia y demás. Si nosotros nos enfrentamos a este reto, a este desafío, vamos a cuestionarnos, porque a lo mejor yo te puedo decir cuál es el desafío, cuál es el reto, pero es muy cambiante con base en el contexto educativo. Yo no puedo atreverme a decirte cuál es el desafío general a nivel mundial, ¿no? ¿Por qué? Porque incurriría en un error, porque el contexto es distinto para México como lo es para El Salvador, aunque son situaciones contextuales muy parecidas, tienen situaciones distintas, ¿no? Y un modelo educativo distinto también en ocasiones, ¿no? Como se maneja. Por otro lado, educación semipresencial en casa y en escuela. Modalidad de estudio mixta que combina trabajos a distancia y presenciales, y por otro lado el protocolo. Aquí los amigos de El Salvador, pues la verdad es que reconocerles porque son una institución que favorece estas academias, tanto científicas, favoreciendo la metodología STEAM, es decir, el vínculo entre ciencias, artes, matemáticas, español, matemáticas y demás, de manera transversal. Es decir, a educación física no la dejamos fuera. Lo que hacemos es incluirla con todas las demás asignaturas porque educación física tiene su importancia muy propia, muy personal, ¿no? Ok, y por último, y con esto termino, no sin antes, me gustaría hacer una evaluación a cada uno de ustedes de manera muy rápida.
Aquí está cómo influyen las emociones y los sentimientos, qué emociones originan en mí la pandemia, qué emociones favorecer a partir de hoy y quiénes son las acciones y responsables de esto. Por supuesto que los estudiantes tienen mucho que ver. Ahora bien, 10 competencias de Perrenó. Aquí menciona 10 competencias principales: organizar y animar situaciones de aprendizaje, gestionar la progresión de los aprendizajes, elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación, es decir, con base en el contexto educativo, implicar alumnos en el aprendizaje, lo que vamos a hacer ahorita con la evaluación a esta distancia, y trabajar en equipo mediante un proyecto colaborativo. Y por otro lado, participar en la gestión de la escuela, informar la implicación a los padres de familia, utilizar las nuevas tecnologías, lo que estamos haciendo ahorita, afrontar los deberes y dilemas éticos de la profesión, ya sea en la asignatura que tú te encuentras, o bien organizar la propia formación continua. Y un desafío, un reto principal que tienen los estudiantes, el trabajo socioemocional. No nos vayamos más lejos. ¿Para qué ponerle tanto desafío o para qué ponerle tanto reto? Si ya con este tiene. Trabajo socioemocional en las escuelas. Favorecer la resiliencia, favorecer la sinergia, favorecer la comunicación asertiva, favorecer la autorregulación, la automotivación, favorecer la ejercitación física en casa. Es decir, tenemos mucho trabajo por hacer, tanto estudiantes como maestros. Yo puedo poner tú una lista, ¿no?, de competencias como la hace Perrenó, pero ¿para qué lo hago? Mejor me aboco en una y con ella trabajo mediante todo el ciclo escolar, pero la trabajo bien, porque también dicen, el que mucho abarca, poco aprieta. Es importante trabajar solamente una sola cosa, una sola plataforma. Como el día de hoy yo trabajé en Prezi, igual mi hermano del alma Prezi, y hasta ahí, y a lo mejor 1 o 2 plataformas y hasta ahí, ¿no? Igual con todo lo demás. Y por último, establecer acciones irresponsables. Dejo de compartir un poco esta pantalla y me voy a otra pantalla que es Permítanme un momento, por favor. Ok, ahí va. Hermano, ya se puede ver, ¿verdad? Sí, hermanito, ya se puede observar. Gracias, hermanito. Maestros, vamos a hacer una evaluación, precisamente hablando del tema de evaluación, pero no vamos a activar el modo competencia, tampoco la autentificación de estudiantes, ok. Vamos a darle aquí a continuar. Fíjense lo que vamos a hacer. Yo voy a copiar un enlace y lo voy a pegar en este momento en el chat. Vamos a hacerlo nada más muy rápido, porque bueno, ya va a terminar mi intervención.